Gracias, asambleísta. Asambleísta Fabián Solano tiene la palabra. Muchas gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, distinguidos amigos y amigas aquí presentes. Permítame, compañera presidenta, con todo respeto y consideración a ustedes, hacer una breve introducción en este importantísimo primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. A propósito de los 8 años de la Revolución Ciudadana, se ha dicho, el Ecuador ya cambió. Es un país distinto, una nación con cambios irreversibles que se han consolidado y que están en la conciencia de la ciudadanía. Esa visión autocomplaciente carece de realismo y es peligrosa en las actuales circunstancias de crisis y amenazas, por lo que en nombre de como asambleísta y como presidente del Partido Socialista, me permito hacer las siguientes consideraciones. Si entendemos el cambio como las transformaciones en las estructuras económicas, las superestructuras políticas y las relaciones de poder que las sustentan, los cambios logrados en esta corta fase, a criterio de los socialistas, solo configuran una revolución aún en gestación. Considerar irreversibles los importantes logros en educación, salud, alfabetización, reducción de la pobreza, mejor cobro de impuestos, políticas de inclusión social, inversiones públicas y afirmación soberana e integracionista del Estado en políticas externas y realizaciones significantes en obras públicas, entre otros, es iluso, pues un gobierno de derecha en menos tiempo podría desmontar todo lo recorrido en estas áreas. Ya lo hizo el gobierno de Violeta Chamorro en Nicaragua, cuando la coalición de derecha 1, con descaro y apoyo financiero extranjero, interrumpió el avance de la revolución sandinista. Sucedió igual cosa en Chile, cuando la extrema derecha unida le ganó las elecciones a la izquierda dividida y se entronó Piñera en el gobierno de ese país y restableció plenamente el neoliberalismo. No existe la irreversibilidad de los cambios del corto plazo. La propuesta de cambio de la matriz productiva, hecha históricamente por la izquierda a la que nos pertenecemos y que por primera vez en la historia contemporánea del país un gobierno la acoge, ha abierto esa posibilidad de cambios estructurales como los que Alfaro abrió a la sociedad burguesa y al capitalismo con su revolución de 1895. Pero aún está dando sus primeros pasos, no exentos de contradicciones y sujetas a factores que sobrepasan la mera voluntad política de un gobierno. Recordemos que los 17 años de la Revolución Montonera no fueron irreversibles, ni impidieron que los terratenientes retomen el poder político, ni que impongan su premodernidad a lo largo del siglo XX. Por supuesto, si se entiende el cambio restringido a la recuperación del Estado y sus funciones en el proceso nacional de acumulación capitalista, ese cambio ya se habría dado y no se necesitaría ir más allá. Lo que así piensan pueden estar felices, pero esta antiutopía no fue propuesta por la Revolución Ciudadana, también por ello es peligrosa esta autocomplacencia. Por otra parte, si miramos la reforma del Estado encaminada a sentar las bases jurídico-políticas de la revolución, ciertamente se han aprobado leyes fundamentales que están posibilitando la transformación en distintos campos y pese a las resistencias de sus autores, pero en otros casos esa misma reforma está en curso y se expresa en las decenas de leyes y reformas de leyes en debate actualmente aquí en el seno de la Asamblea Nacional en distintas áreas. Es decir, no hemos cerrado aún la reforma del Estado. Más bien continuamos en esa transición iniciada con el proceso constituyente en el 2007, pero si únicamente entendemos el cambio como un proceso circunscrito a la relegitimación del Estado burgués desacreditado y deslegitimado desde fines del siglo XX, esta ya se habría conseguido con creces.
Pero de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, la utopía de la revolución es precisamente desmontar el Estado burgués y trabajar hacia la construcción de un Estado popular. Y por ello no es correcto afirmar que el Ecuador ya cambió de modo irreversible. Si el día de mañana se modifica la correlación de fuerzas y la oligarquía se encarama en el Estado, estaremos dejando un Estado más moderno y relegitimado para los que nos dominen otros 100 años, pues las bases renovables de su poder económico permanecen intactas. Los oligarcas han sido desplazados del poder, pero acechan por el poder. Siendo así, es indispensable romper con la autocomplacencia, elevar la crítica y asegurar la continuación, profundización y sobre todo radicalización de este proceso que apoyamos decididamente y que hasta hoy tenemos la esperanza de que avance. Por ello, creemos indispensable plantear a la opinión pública que las dificultades del actual momento, agravadas por las adversidades internacionales en el precio del petróleo, la amenaza de fuga de capitales y las arremetidas desestabilizadoras de las fuerzas internas y externas, el Gobierno nacional debe enfrentar las nuevas circunstancias con mayor y decidida participación desde la base social. Una gran movilización ciudadana debe acompañar el cambio de la matriz productiva y esta ir acompañada para ser tal y verdaderamente alcanzar esa revolución agraria que todas y todos necesitamos. Hablando sobre el tema, quisiera referirme a la función social y ambiental que se refiere a este proyecto. Respecto a la función social, esta está normada en el artículo 10 del proyecto de ley, en el que se establecen las condiciones para su cumplimiento en 5 literales, cuyos 2 últimos señalan: literal D, se aprovechen las obras de riego, drenaje, infraestructura existente y otras que el Estado haya ejecutado para mejorar la producción y productividad agropecuaria, y mantengan al menos los promedios mínimos de producción y productividad de la zona validados por la Autoridad Agraria Nacional. Respecto de los precitados literales, me permito señalar lo siguiente. 1. No existe relación alguna entre la función social con la utilización de obras, riego, drenaje, infraestructura, etc. 2. En relación al literal E, debemos decir que existe una amplia diversidad de ecosistemas en una misma zona que no va a permitir validar los promedios de producción para una zona. Así, por ejemplo, dentro de un valle, una propiedad que tiene un río aledaño va a producir diferente a otra que en el mismo valle no lo tenga, y sus características físico, químicas y biológicas en cada uno de estos suelos van a ser diferentes. En el artículo 11 del proyecto de esta ley se hace referencia a la función ambiental. Es importante señalar que las condiciones en su conjunto establecidas en el precitado artículo no podrían aplicarse para todo tipo de tierra, en especial para los minifundios. Así, si queremos obligar a que un minifundio cuente con al menos el 10% de superficie forestada o reforestada, conseguiremos que sea un predio no apto para el cultivo. La forestación y la reforestación en el antes referido porcentaje debería, a mi criterio, ser para terrenos cuyas superficies sean superiores a 5 unidades productivas familiares y en aquellos con pendientes iguales o superiores a 45 grados deberían ser reforestadas en su totalidad. Por lo expuesto, como primera cosa, en el literal E del artículo 11 del proyecto de la ley en trámite, solicito que se sustituya por el siguiente: literal E, se mantenga por lo menos el 10% del área del predio forestada o reforestada en las tierras mayores a 5 unidades productivas familiares. La reforestación será total en las pendientes iguales o mayores a 45 grados de inclinación. En cuanto a los minifundios, debería ser la Autoridad Agraria Nacional quien establezca los requisitos para que los minifundios cumplan la función social y ambiental, dependiendo de varios factores como tipo de suelo,
clima, altitud, etcétera, por lo que propongo que luego del artículo 11 se incluya el siguiente artículo como artículo 12. Señora Presidenta, en honor al tiempo, voy a hacer llegar por escrito esta y otras alternativas al proyecto para el segundo debate. Muchas gracias, compañera Presidenta.